Estoy seguro que para cualquier especialista que de la parte de medicina interna, la causa más frecuente de consulta es la afectación de las vías urinarias. Por tanto, es muy importante. Vamos a dar un vuelo de pájaro porque va a ser repetitivo también para ustedes en la parte de fisiopatología, en la parte de urología, en la parte de bacteriología. En la parte de nefrología nosotros avisoramos simplemente el riesgo de daño parenquimatoso irreversible en los pacientes que sufren infecciones de vías urinarias y fundamentalmente definir el riesgo y la población de riesgo a quienes debemos tratar. ¿Listo? Entonces, recuerden que la infección de vías urinarias no es nada más que la colonización y multiplicación de cualquier microorganismo en el tracto urinario. Estas pueden ser bacterias, hongos, virus y en algún momento presencia de trofozoitos de parásitos, ¿no? Bueno, la infección o colonización va desde la uretra hasta los riñones y en el caso del varón, la próstata, ¿no? Bueno, está remarcado acá en su clase con mucho, en una proporción de 6 a 7 a 1. ¿Listo? Hay varios seguimientos, es muchísimo más frecuente en la mujer que en el varón, fundamentalmente por el tipo de anatomía que tiene la mujer, como vamos a ir viendo entre los factores predisponentes, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estudiar la infección de las vías urinarias? Porque fundamentalmente es fuente de sepsis por bacilos gram negativos provenientes de la orina y es una de las principales complicaciones, sobre todo en la población de la tercera edad, en los pacientes inmunocomprometidos y mucho en la población de pacientes con diabetes mellitus. Prácticamente los pacientes con diabetes mellitus que desarrollan nefropatía diabética o desarrollan complicaciones como la vejiga neurogénica conviven con la infección de orina persistente. ¿Por qué? Porque han perdido la capacidad del vaciamiento completo de la vejiga y a veces han sido manipulados con sondaje intermitente y otros procedimientos que van a perpetuar la presencia de bacterias a nivel de la vejiga y la vía urinaria, ¿no? Acuérdense que es la principal causa clínica del empleo de antibióticos y esto no es nada agradable. Tenemos la mala costumbre de que si alguien viene con una cistitis aguda, bueno, si no hay fiebre, si no hay leucocitosis y simplemente hay infección, pues podríamos tratar simplemente con una abundante hidratación y podría resolverse el cuadro y un analgésico más, pero no. Si no tratamos con antibióticos, no somos médicos en la consulta privada sobre todo, ¿no? Por tanto, es la principal causa clínica del empleo de antibióticos. ¿Y eso a qué nos expone? A generar poblaciones de bacterias resistentes a diversos antibióticos. ¿Listo? Para usted ya es conocido la Escherichia coli resistente a todos los antibióticos, aminopenicilinas, cefalosporinas, inclusive aminoglucósidos, y solo nos quedan los carbapenémicos y algún antiséptico, la nitrofurantoína. A veces vemos los antibiogramas y parecen copiados en todos los laboratorios. Existen los gérmenes con el mecanismo BLE de resistencia a la penicilina y a otros antibióticos, y son los que complican la evolución clínica de nuestros enfermos, sobre todo si tienen comorbilidad aparte de la infección. ¿Listo? Bueno, y lo más importante, 20% de los pacientes que tienen pielonefritis crónica van a desarrollar enfermedad renal crónica. Ya vamos a ver ese detalle, ¿no? Que es importante que mantengamos en el lenguaje para hablar de infección de las vías urinarias. Bacteriuria significa presencia de bacterias en la orina. Hasta acá, chicos, ustedes tienen que tener el concepto que la orina es prácticamente estéril hasta la vejiga y un tramo de la uretra. Solamente la uretra terminal de la mujer y del hombre están colonizados por bacterias, cocos, bacilos, etcétera, habitualmente aerobios, ¿ya? Que colonizan el introito vaginal en la mujer, el espacio alrededor del meato, etcétera. ¿Listo? Y se establece una microbiota ahí que protege de infecciones de otros gérmenes. ¿Listo? Entonces, bacteriuria es la presencia de bacterias que no deberían estar en el examen de orina. Bacteriuria significativa se refiere al urocultivo, esto destinado sobre todo para los bacilos negativos y anaerobios que no viven en la orina y que habitualmente habitan el tubo digestivo. Debe existir
un crecimiento de mayor de 100.000 unidades formadores de colonias en el urocultivo para ser considerada patógeno. Acuérdense que de esta norma salen los cocos positivos y las bacterias aerófilas en menor cantidad de unidades formadoras de colonia. ¿Por qué? Porque la orina es adversa a su crecimiento. En cambio, para los bacilos negativos, la orina es un medio de cultivo, inclusive para su perpetuación en el desarrollo de la infección. ¿Listo? Acuérdense que un urocultivo debe ser tomado siempre de una muestra de orina de chorro medio. Bueno, piuria. Piuria se refiere a la presencia de acúmulos leucocitarios, más de 10 por campo, y podemos hablar ya de piuria, y es un dato inequívoco de la presencia de infección bacteriana en la orina. La infección urinaria no complicada es un concepto importante que deben tener ustedes. Es la infección de vías urinarias que se produce en personas con riñones y vía urinaria sana. Cualquiera de ustedes, ¿listo? Que no tengan un daño orgánico o funcional de los riñones y de la vía urinaria, es una infección urinaria no complicada. En cambio, la infección urinaria complicada es la que se va a presentar en personas que tienen algún trastorno fisiológico u orgánico o manipulación en la vía urinaria. ¿Listo? En estas situaciones están la estenosis de la unión pielo-ureteral, estenosis ureterales, estrechez uretrales, litiasis en la vía urinaria, la vejiga neurogénica, la instrumentación o la presencia de cirugías en la vía urinaria, ¿no? Acuérdense que muchas de nuestras mujeres sufren de incontinencia urinaria posterior a 5 o 6 partos y les hacen las famosas pexias de suspensión de la vejiga. Entonces, esas personas desarrollan infecciones urinarias complicadas porque su vía urinaria o la vejiga ha sido intervenida quirúrgicamente. Hablamos de reinfección cuando aparece una infección de vías urinarias, pero por microorganismo diferente. Y hablamos de recidiva cuando aislamos el mismo germen con la misma sensibilidad en el antibiograma. Por tanto, reinfección se tratará como si fuera la primera vez, ¿listo? En cambio, la recidiva no. Nos ameritará utilizar antibióticos de amplio espectro y fundamentar el diagnóstico de las lesiones funcionales u orgánicas que pueden existir en la vía urinaria. Entre esos está la vejiga neurogénica, la estrechez, presencia de litos en la vejiga, ¿listo? Hidronefrosis unilateral o bilateral, agrandamiento de próstata, etcétera. Vamos a encontrar múltiples causas que van a justificar la recidiva o la persistencia. Básicamente son las causas que no permiten el vaciamiento adecuado de la vejiga o de la vía urinaria y generan un nicho donde está colonizado por el mismo germen que va manifestándose reiteradamente, ¿no? Bueno, la patogenia de la infección de las vías urinarias, la más aceptada y la más claramente reconocida es la infección ascendente, es decir, ¿listo? Los gérmenes que habitan la piel cercana al meato, y fundamentalmente en lo que se trata de la mujer, la parte vaginal, la parte perianal, ¿listo? Son la fuente de gérmenes que habitan el tubo digestivo o habitan el introito vaginal o inclusive la piel misma de las personas. Esta vía ascendente está bastante claramente definida en la mujer, pero gracias a las características anatómicas en el hombre es muy poco frecuente, gracias a la longitud de la uretra fundamentalmente, ¿sí? Entonces, la vía ascendente justifica más del 95% de las infecciones de vías urinarias. Luego, en muy escasa frecuencia, la hematógena. Cuando un paciente tiene una neumonía, puede colonizar al riñón porque es un órgano muy vascularizado. El estafilococo, el estreptococo pueden colonizar secundariamente al riñón cuando hay un foco. Pacientes que tienen abscesos a distancia, osteomielitis, etcétera, pueden colonizar la vía urinaria. Y luego, con muy poco frecuente, pero para considerarlo, están por procesos de contigüidad. Por ejemplo, en el estreñimiento crónico, en los procesos de carcinomatosis abdominal en la que haya formación de un tercer espacio y aparentemente por continuidad o relacionamiento de los linfáticos de la vía intestinal con la vía urinaria, pueden ser fuentes en menos frecuencia para la infección de vías urinarias. Bueno, la infección de vías urinarias no es un evento normal.
¿Listo? Cuando estamos en la facultad, habitualmente nos educan para que la mujer viva con infección de orina y eso no debe ser. ¿Listo? No debe ser, no es un evento normal. Los mecanismos de defensa naturales que existen tanto en el hombre como en la mujer hacen que la infección de orina sea un evento que requiere la atención clínica y medicamentosa suficiente para erradicarla por las complicaciones que vamos a tener posteriores. ¿Listo? Para empezar, ya hemos mencionado que cada persona tiene su flora bacteriana normal, habitualmente bacterias aeróbicas que habitan alrededor del meato y la uretra terminal. ¿Listo? Son bacterias aeróbicas, Staphylococcus epidermidis, el estreptococo, que son nuestra microbiota normal alrededor de la uretra, ¿listo? Tanto en el hombre como en la mujer. Y estos hacen adverso el clima para la reproducción de las bacterias que hayan podido migrar por vecindad. ¿Listo? Entonces, la flora bacteriana natural es un mecanismo de defensa. Luego están las proteínas urinarias. Ayer ya les he mencionado la proteína tubular de Tan-Horsfall, es una globulina, es una inmunoglobulina que produce absorción de bacterias, es una globulina que produce neutralización de toxinas bacterianas y fundamentalmente tiene una capacidad de ser bacteriostática para los bacilos negativos sobre todo. Luego, la secreción de lactoferrina con inhibidores de adherencia bacteriana, ¿listo? Y las inmunoglobulinas que habitualmente están presentes en la orina, ¿listo? Y luego de eso, todo el epitelio del urotelio desde la pelvis hasta la uretra está cubierta por mucopolisacáridos, ¿listo? Sustancias como la glucosamino-glucanos y la presencia de IgA, ¿listo? Van a ser nuestros mecanismos de defensa. El moco que revierte o que recubre toda la vía urinaria es un mecanismo de defensa maravilloso para evitar las infecciones. ¿Listo? Luego están el volumen y el flujo urinario adecuado. ¿Y de qué depende esto? Del estado de hidratación adecuada también de la persona. Por tanto, el efecto mecánico de limpiar la vía urinaria es gracias al estado de buena hidratación. El volumen y flujo urinario adecuado van a barrer prácticamente con las bacterias que pudieran estar invadiendo la vía urinaria. El peristaltismo ureteral, ¿listo? Acuérdense que una persona patas arriba puede hacer pipí gracias al movimiento peristáltico de la vía urinaria, ¿no? Entonces, el adecuado peristaltismo ureteral es un mecanismo también de defensa que evita la progresión de las bacterias. El adecuado vaciamiento vesical, esto es muy, pero muy importante, fundamentalmente en las mujeres, ¿listo? Bueno, nosotros los varones tenemos menos inhibición social que las mujeres. Podemos hacer pipí en la rueda de un auto o en un árbol alejado, pero nunca creo haber visto yo a una mujer que haga ese fenómeno para hacer pipí, ¿verdad? Entonces, socialmente la mujer tiene que aguantar para regresar a su casa y socialmente la mujer no entra a cualquier baño por el olorcito que hay, ¿no? Y por las condiciones a veces de higiene son difíciles. Ustedes conocen los baños de nuestra facultad con el olorcito que tienen, así que las muchachas no van a hacer pipí o lo hacen rápidamente, no vacían muy bien. Y dejar un residuo postmiccional es una causa frecuente de perpetuar las infecciones bajas, sobre todo la cistitis, ¿no? Entonces, el adecuado vaciamiento vesical sea por un hábito social o por enfermedades como la diabetes, porque pierden. En estadio 3 y 4 se produce denervación prácticamente, pérdida de la sensibilidad de la vejiga llena y del deseo de hacer pis. Entonces, contienen 1 litro o más de orina y esa es la vejiga neurogénica, ¿no? En el paciente prostático, el varón, no nos salvamos de esa condición. Cuando el crecimiento prostático ha sido progresivo, ni cuenta nos damos y a veces no nos percatamos de que el chorro miccional ha reducido y nos estamos levantando a orinar en las noches, entonces no son condiciones normales. Y ahí tenemos trastorno del vaciamiento vesical, así de sencillo, que nos genera la infección de las vías urinarias. Luego, hay un mecanismo de bactericida que es la secreción ácida prostática, ¿listo? Es un mecanismo que nos protege a los varones. La orina ácida, el pH de la orina habitualmente es ácido. El pH normal de la orina es entre 3 y 5, ¿listo? Esta acidez evita el crecimiento bacteriano, ¿listo? Y ya les he mencionado la longitud de la uretra a favor del varón y un poco en contra de la mujer, ¿listo?
Y también hay varios factores que facilitan el crecimiento bacteriano, así como tener factores de defensa. La diabetes, ¿listo? La glucosuria es un caldo de cultivo para los bacilos existentes a nivel del meato uretral. La inmunosupresión, el embarazo por la compresión mecánica, la presencia de cálculos, la vejiga neurogénica, el agrandamiento prostático, la actividad sexual que no se acompaña de buen hábito de higiene, luego los procedimientos que efectuamos por diagnóstico o por tratamiento como el cateterismo vesical, etcétera, son mecanismos que van a favorecer el crecimiento bacteriano. Existen ciertos factores a favor del hombre y a favor de la mujer, o sea, relacionados con el sexo, ¿no? En el hombre, la posibilidad de infección de orina en edad de un adulto joven es muy poco frecuente. ¿Listo? Las infecciones se presentan más en los extremos de la vida, en la infancia, debidas al hábito de no hidratarlos, de no cambiarles el pañal adecuadamente, hábitos higiénicos y dietéticos, y posterior a los 50 años, fundamentalmente por el agrandamiento prostático y complicaciones que pueda tener la persona posterior a esta edad, ¿no? Entonces, en pacientes jóvenes, menos de 50 años, va a haber infección de orina cuando tienen relaciones de tipo anal sin protección o en aquellos que están circuncidados y el agrandamiento prostático fundamentalmente. En cambio, en las mujeres, los factores que más predisponen para el desarrollo de la infección de vías urinarias son las relaciones sexuales, el uso de diafragmas, espermicidas, la administración de antibióticos de manera indiscriminada, un recambio de pareja muy habitual, antecedentes de infecciones, antecedentes de infecciones en edad temprana, el embarazo y trastornos como el prolapso uterino. Esos factores van a predisponer a la infección de vías urinarias. La clasificación según su afectación, ¿listo? Vamos a tener la uretritis, cistitis, la pielonefritis, vamos a tener la pielonefritis aguda, la crónica y las otras infecciones que son menos frecuentes, la relacionada al embarazo, la infección asociada al agrandamiento prostático que afectan fundamentalmente a los varones. Pero sí es conveniente que ustedes tengan la clasificación. La uretritis. La uretritis es una infección de la uretra y puede ser causada por bacterias, protozoos, virus, hongos, ¿listo? Intervienen en su presentación fundamentalmente resultados de instrumentación, sondaje, cistoscopía, etcétera. Fundamental los hábitos sexuales. La práctica del sexo anal sin protección es una causa muy frecuente de la uretritis en el varón. Y los factores higiénicos relacionados con falta de una higiene postcoital fundamentalmente favorecen su presentación y por eso la uretritis es enfermedad de población joven, tanto en la mujer como en el hombre. Los gérmenes más relacionados a la uretritis son la clamidia, la Neisseria gonorrea, la tricomona vaginalis y la presencia de herpes simple. Las manifestaciones son pavorosas en el varón y son poco clínicas en las mujeres. ¿Listo? Habitualmente su presentación es subaguda, posterior a un contacto íntimo. ¿Listo? Van a haber síntomas como disuria, algiguria, es decir, dolor al orinar, no solamente el esfuerzo para hacer pis, sino duele al orinar. ¿Listo? Lloran al orinar cuando había una uretritis. La polaquiuria, el tenesmo vesical, que es el seguir teniendo deseo de vaciar la vejiga cuando ya se ha hecho pis. Puede existir hematuria macroscópica y lo que caracteriza fundamentalmente al varón es la presencia de una secreción purulenta a través del meato urinario. La mujer puede tener este tipo de secreciones en el fondo de saco de la vagina y por tanto se debe tomar la muestra también a ese nivel. ¿Listo? La secreción uretral es purulenta y fétida en ambos casos. El diagnóstico de una uretritis básicamente viene a la mano de los síntomas. El paciente viene doblado con el deseo de liberarse de esta tortura, ¿no? Entonces requieren hacer un examen completo de orina y solicitar tinción de grama en la secreción uretral que se tome. El examen de inmunofluorescencia directa de ELISA es importante para diagnosticar la clamidia y la Neisseria y es positivo en el portador, ¿no? ¿Listo? El cultivo de orina puede no ser positivo,
porque no es un germen de fácil desarrollo, ¿listo? Pero pueden informarnos un bajo recuento de colones, basta que tengamos diplococos, gram negativos, etcétera, ya podemos sospechar de que se trate de la Neisseria, ¿listo? Bueno, y el tratamiento de la uretritis será específico al germen aislado o al cuadro clínico diagnosticado, ¿no? Cada uno tiene su tratamiento específico, ¿listo? Luego está la cistitis. Esta es la forma más predominante de infección de vías urinarias en la mujer. Se dice que el 10% de la población de mujeres en edad reproductiva tiene hasta 4 episodios de cistitis en un año, ¿no? 3 de ellos van a ser sintomáticos y uno puede pasar desapercibido o autolimitarse con la hidratación. ¿Listo? Se caracteriza fundamentalmente con síntomas bajos, dolor suprapúbico, un dolor abdominal suprapúbico acompañado de disuria, polaquiuria, tenesmo vesical y urgencia miccional. ¿Listo? Puede acontecer cuando la infección es severa, puede haber daño de la mucosa y tener una cistitis hematúrica. Pueden orinar rojo rutilante o a veces solo existir la microhematuria en el análisis de orina. La característica es la eliminación de orinas turbias y fétidas, ¿no? El diagnóstico también requiere de efectuar un examen de sedimento de orina. Vamos a diagnosticar por la presencia de leucocitos, piocitos, hematuria micro o macroscópica, la presencia de bacterias, ¿listo? El test de nitritos habitualmente acompaña la infección y el cultivo de orina puede ser necesario cuando el paciente tiene fiebre. Y cuando el paciente tiene fiebre, también es importante hacer un estudio de imágenes para descartar las posibles causas de vaciamiento incompleto, presencia de cálculos y otros problemas. ¿Listo? El tratamiento antibiótico se puede empezar a ciegas, considerando que la flora bacteriana más predominante son los bacilos negativos provenientes del tubo digestivo. Se pueden dar cefalosporinas de tercera, se pueden dar aminopenicilinas, ¿listo? Y por último, fluoroquinolonas, ¿listo? Y hasta esperar el resultado del urocultivo. El tratamiento de una cistitis debe ser entre 7 y 10 días, ¿listo? Sobre todo cuando ha habido fiebre. La cistitis recidivante, es decir, que no podemos negativizar el sedimento de orina y la paciente sigue teniendo síntomas, nos obligan a estudiar, a hacer una ecografía, hacer una cistoscopía y hasta practicar un segundo cultivo de orina para tratar de pesquisar otro germen. La pielonefritis aguda es una enfermedad de alta morbilidad y elevada mortalidad. Tiene una mortalidad del 50%, imagínense. Por tanto, diagnosticar una pielonefritis es importante y tomarla con seriedad es nuestra responsabilidad. Su tríada característica es fiebre, dolor en la fosa renal y el síndrome miccional típico. ¿Listo? Entonces, básicamente se caracteriza por fiebre, dolor lumbar y que al examen físico la puño-percusión siempre va a ser positiva o sensible, ¿no? La pielonefritis aguda durante el embarazo es una complicación muy seria, puede presentar parto prematuro o sepsis materna, ¿listo? Y es de elevada mortalidad. El diagnóstico. Es imprescindible en el examen de orina la bacteriuria, acompañada de síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor en los flancos, nicturia, polaquiuria. Los síntomas urinarios pueden no estar presentes porque a veces ha habido una decapitación de la pielonefritis por el inicio de antisépticos de la vía urinaria o antibióticos mal controlados, ¿listo? Y por tanto necesitamos hacer exámenes complementarios. Se debe efectuar un hemograma completo, se debe diagnosticar la función renal presente porque el paciente ha estado vomitando, recibiendo poca cantidad de alimento y puede tener un componente prerrenal en su evolución. Es importante el urocultivo, el chorro medio en el varón o a través de una sonda en la mujer. Se debe practicar la ecografía renal y de vías urinarias para detectar alguna disfunción orgánica de riñón o vías urinarias. La pielonefritis siempre se trata de manera parenteral y siempre debemos propender a usar 2 antibióticos. ¿Listo? La asociación. Nunca una pielonefritis se trata con una sola, salvo que te sea un antibiótico de amplio espectro como el meropenem, cuando el paciente tiene factores de riesgo, ¿no? ¿Listo? Hasta contar con el germen
y tener el antibiograma, la hospitalización es imprescindible porque el paciente puede morirse por sepsis urinaria. ¿Listo? Es importante controlar el estado de hidratación, vigilar la hiperalcoholemia, ¿listo? Y si se trata de una embarazada, vigilar los signos de amenaza de parto prematuro. ¿Listo? Si la ecografía no tiene ninguna alteración, es una pielonefritis no complicada, podemos usar fluoroquinolonas como la cipro, la levofloxa, aminoglucósido más cefalosporina de tercera parenteral durante 7 días y siempre verificar que ha habido regresión de la leucocituria y la bacteriuria en un análisis de sedimento de orina. Y se debe efectuar siempre un control de urocultivo terminado el tratamiento antibiótico. En cambio, la pielonefritis complicada en la que se ha detectado un vaciamiento vesical alterado, presencia de estenosis, hidronefrosis, el tratamiento debe ser de 21 días y se debe vigilar el hemograma y cultivos de orina seriados para erradicar el germen que se encuentra por el trastorno funcional u orgánico en la vía urinaria. ¿Listo? La falta de respuesta al tratamiento que se caracteriza por fiebre, disuria, el sedimento sucio todavía, el hemograma con leucocitosis, debe obligarnos a descartar un absceso perirenal u obstrucción de la vía urinaria y se debe practicar tomografía y urografía contrastados para evitar la sepsis o para evitar la falla renal o para evitar la muerte de nuestro paciente. Por tanto, está indicado efectuar estudios de ecografía, tomografía y urografía contrastados para detectar estas complicaciones durante la pielonefritis aguda. Embarazo e infección de vías urinarias, ¿listo? Acontece en un 8% de las embarazadas y, bueno, existen factores predisponentes por el estado gestacional de la mujer. Entre la semana 22 y 24 se nota una compresión mecánica del útero gestante sobre la vejiga y sobre todo fundamentalmente sobre la unión urétero-vesical bilateral que va a generar incompetencia de la unión urétero-vesical y genera reflujo vesico-ureteral. Eso se llama hidronefrosis del embarazo. ¿Listo? Esto se debe a que todo el peso del útero gestante descansa sobre la vejiga y genera este cambio. Acuérdense que el volumen de la vejiga está incrementado y tienen por el predominio de la progesterona durante el embarazo, disminuye el tono vesical. ¿Listo? Esto va a contribuir a un vaciamiento inadecuado de la vejiga y agrava también el reflujo vésico-ureteral. Se producen ciertos cambios en el pH. ¿Por qué? Porque sin ser diabética, la embarazada puede tener glucosuria, ¿listo? Y este factor facilita el crecimiento bacteriano en la orina, ¿listo? Los gérmenes más frecuentes siguen siendo los mismos, la Escherichia coli, bacterias gram negativas, Proteus, Klebsiella, el estreptococo beta hemolítico, el estafilococcus saprophytus, etcétera, son gérmenes que vamos a aislar con más frecuente, ¿listo? Acuérdense. La infección de vía urinaria en la embarazada se presenta de 3 formas: bacteriuria asintomática, cistitis y pielonefritis. La bacteriuria asintomática significa tener un urocultivo positivo y escasos síntomas en la embarazada. Y al igual que en un paciente inmunocomprometido, debe tratarse la bacteriuria asintomática. La cistitis va a dar síntomas y la pielonefritis va a ir con dolor en las fosas renales y va a ir con fiebre y el hemograma con leucocitosis. ¿Listo? Las complicaciones de la infección urinaria presente en el embarazo van a ser un parto anticipado, van a generar un bajo peso en el recién nacido, pueden generar sepsis materna con elevada mortalidad. ¿Listo? El tratamiento dependerá si es una bacteriuria asintomática, podemos dar un antiséptico de la vía urinaria como es la nitrofurantoína. Se puede iniciar el tratamiento en espera del urocultivo con aminopenicilinas o cefalosporinas de tercera generación. ¿Listo? Pero siempre se debe tratar hasta negativizar el sedimento fresco de orina y el urocultivo. La pielonefritis crónica. Bueno, la importancia de la pielonefritis crónica es que en un 20% prácticamente o en un más por ciento van a desarrollar enfermedad renal crónica. 10% de los pacientes que se encuentran en programa de diálisis tienen pielonefritis crónica. ¿Listo? En los varones predomina la uropatía obstructiva secundaria, la próstata y a la litiasis. Y eso es un
porcentaje alto. En las mujeres, fundamentalmente la litiasis, ¿listo? Y algún otro problema neurológico como el de la vejiga neurogénica secundario a la diabetes mellitus, ¿listo? Acuérdense que la pielonefritis crónica es un proceso inflamatorio crónico túbulo-intersticial que va a generar cicatrización renal y como consecuencia vamos a tener alteraciones morfológicas claras en los cálices renales, en la pelvis y en el parénquima renal y en los ureteres. Se van a acompañar de diversos grados de disfunción renal debido a las infecciones recurrentes y que van a terminar en la enfermedad renal crónica y requerimiento dialítico. ¿Listo? La patogenia. Entonces, las infecciones de vía urinaria caracterizadas por reflujo ureteral y obstrucción de las vías urinarias son la causa de su desarrollo. ¿Listo? Las patologías que van a dar reflujo vesicoureteral son la vejiga neurogénica, la litiasis, las complicaciones de la cirugía. Y las obstrucciones van a ser la próstata, litiasis, tumores y cateterismo. ¿Listo? La presencia de prótesis o requerimiento de sondajes o colocación de catéteres son causa de pielonefritis crónica también. ¿Listo? Las manifestaciones. Reiterados eventos de infección de vía urinaria. ¿Listo? Son las pielonefritis agudas a repetición, que se caracterizan por fiebre, escalofríos, dolor abdominal, dolor lumbar, dolor de tipo cólico, náuseas, vómitos, polaquiuria, nicturia y pérdida de peso. El paciente con pielonefritis crónica es un paciente muy consumido por el cuadro infeccioso a repetición en las vías urinarias. ¿Listo? El diagnóstico, aparte de las infecciones de vías urinarias a repetición, vamos a encontrar hipertensión arterial, que es consecuencia del daño vascular a nivel glomerular. Vamos a encontrar hiponatremia, vamos a encontrar poliuria porque el daño tubular hace que haya resistencia a la antidiurética y el daño tubular hace resistente al efecto de la aldosterona, por tanto, la orina va a ser isostenúrica, vamos a tener concentraciones altas de sodio en la orina y no vamos a regenerar el bicarbonato a nivel tubular. Y fruto de ello vamos a tener acidosis metabólica de origen tubular y tampoco se va a intercambiar el sodio por el potasio, por tanto el paciente va a tener hiperpotasemia. Y son prácticamente las indicaciones de un apoyo dialítico. La ecografía es muy característica, así como las imágenes que ven ustedes. Los riñones van a estar reducidos de tamaño. Vamos a tener deformidades de la morfología renal, fundamentalmente a nivel cortical. Vamos a tener lesiones focales o cicatrices corticales que se acompañan de retracción. Prácticamente se pierden las pirámides renales o las papilas correspondientes de cada segmento renal. ¿Listo? Y estas, si hacemos una urografía o una pielografía ascendente, se van a mostrar amputadas o dilatadas. ¿Listo? Las zonas intermedias por la cicatrización aparentan y pérdida del tejido renal aparentan tener un aspecto de masa o pseudotumores. Prácticamente se pierde la anatomía, como ven en las imágenes que tienen. El tratamiento va destinado al control de la infección, que será regido por antisépticos, antibióticos de manera específica según el cultivo, reducción de los síntomas, control de las complicaciones, la hipertensión arterial, la anemia, los síntomas urinarios, la desnutrición y cuando la caída del filtrado glomerular sea ya de riesgo y el paciente esté consumido por la pielonefritis crónica, se indicará el apoyo dialítico oportuno. Preguntas, chicos. Hola. Yo tengo una, doctor. Buenas noches. Buenas noches, avanti. Alguna vez ya en el hospital vi un caso de un paciente, ¿no? Que llegó con una pielonefritis y también llegó con una hidronefrosis, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que, y era paciente varón, ¿no? ¿Cuál es o qué tan probable es que, qué tan común es estos casos, este tipo de casos? Bueno, estamos viendo que la pielonefritis crónica es por obstrucción o por reflujo. Entonces, el paciente tiene que tener alguna de esas dos patologías. Si es obstructiva, litiasis, próstata, ¿listo?
Y si es de reflujo, puede haber nacido el muchacho con un reflujo vesicoureteral y que ha ido aumentando conforme pasan los años. Les puedo decir de que es habitual que el paciente no estudie su caso. Por eso, en el varón la primera infección urinaria es para efectuar una ecografía o por lo menos un estudio intensivo de la causa de su infección de orina si no ha sido relacionado con sus hábitos sexuales o alimentarios. Listo. En cambio, en la mujer es muchísimo más frecuente, pero el segundo episodio debe ser para que estudiemos. ¿Listo? Entonces, siempre los síntomas cardinales de una pielonefritis crónica, el dolor lumbar, las infecciones de orina, la nicturia, la polaquiuria. Y cuando el paciente se compromete en su estado, pérdida de apetito y otras cosas, ¿listo? Hay que investigar el filtrado glomerular y con seguridad vamos a constatar que ya existe hiperazoemia. ¿Listo? Probablemente el caso que tú has visto o era reflujo de vías urinarias o si era joven, secundario a la impactación de cálculos. ¿Qué más? Estoy en doctor Reyes. Tan de sueño. Doctor, buenas noches. Adelante. Una pregunta, ¿la bacteriuria asintomática Bien. debe ser tratada con antibióticos? Sí, señor. La bacteriuria asintomática en paciente inmunocomprometido, en un trasplantado se trata, en un monorreno se trata, en la embarazada se trata y en población pediátrica también debe tratarse. Listo, hay discusiones, ¿no? La bacteriuria asintomática es una causa de pielonefritis crónica, así que debe tratarse. Acuérdense de que la inflamación genera activación de interleuquina, tromboxanos, angiotensina, etcétera. Todos estos factores son proinflamatorios y profibróticos del tejido renal. ¿Listo? Si bien la inflamación es nuestro mecanismo de defensa frente a agentes bacterianos, tóxicos, etcétera, el resultado es el cambio de un tejido noble por un tejido cicatricial o fibroso. Y eso es lo que acontece a nivel tubular. ¿Listo? La pielonefritis que no se trata o la bacteriuria que no se trata va a generar cambios en el epitelio tubular, en el epitelio ureteral y en el parénquima renal que va a generar pérdida de la función del riñón. Esa es la importancia. Gracias, doctor. Doctor, una última pregunta. En cuanto al tratamiento de una pielonefritis aguda, Ya. ¿cuál es qué tratamiento usaríamos esperando lo que es el antibiograma? Ya, si es un paciente que tiene una pielonefritis no complicada, una persona que no tiene alteración morfológica del riñón, no tiene vejiga neurogénica, no es diabética, no toma corticoides, no es trasplantado, puedes empezar una pielonefritis con una cefalosporina de tercera generación más aminoglucósido, parenterales. Basta esperar la lectura del cultivo. Pero si tú tienes un paciente que tiene la vía urinaria sondada, por ejemplo, ¿listo? Ha tenido una cistoscopía, ha sido prostatectomizado, es diabético, tiene vejiga neurogénica, esa es una pielonefritis complicada y a ese paciente le tienes que dar un antibiótico de amplio espectro mientras esperas el urocultivo. ¿Listo? No está en los protocolos, pero lo mejor que podrías darle es un carbapenémico, imipenem o meropenem. ¿Listo? A dosis plenas. Siempre deben tener ustedes la sombra del 50% de mortalidad de una pielonefritis aguda. Aunque el paciente haya tenido varios eventos, el evento es reagudizado y debe tratarse con la seriedad siempre, ¿no? ¿Qué más, chicos? Quisiera verlos en tiempo real a todos ustedes. Ahí están todos ahí haciendo letra Z, están, ¿no? Están durmiendo. 45 dormilones. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Y en infecciones urinarias recurrentes se puede dar algún tratamiento profiláctico? Sí, se debe dar tratamiento profiláctico a la embarazada, a los niños, a los inmunocomprometidos,
al monorreno, al trasplantado. O sea, pacientes con factores de riesgo infectológico deben recibir profilaxis. ¿Listo? Profilaxis antibiótica se da con trimetoprim sulfametoxazol, con eritromicina, ¿listo? Y usar antisépticos de la vía urinaria. La nitrofurantoína por ahí es la que mejor resultado da, ¿listo? Aún con gérmenes resistentes. Pero el problema de la nitrofurantoína es la tolerancia gástrica. Cuando te enojes con tu suegra le vas a dar Ubamin Retard. Por favor, vas a ver cómo vomita y cómo se queja y cómo te va a odiar. ¿Listo? Entonces, hay que recomendar siempre hidratación adecuada y que lo consuman siempre en estómago lleno. Hace dar unos eructos a huevo podrido, arde la boca del estómago, ¿listo? Y hace dar náuseas y duele la cabeza. ¿Listo? Entonces hay que darle siempre seguido de un alimento, un jugo de frutas, un refrigerio y abundante agua. ¿Listo? Entonces, tiene sus demoles que tomen. Ahora dime tú qué tiempo toda la vida va a tomar profilaxis antibiótica. No. ¿Listo? Lo que se recomienda es de que tenga un sedimento por lo menos patológico y tenga bacteriuria para dar la profilaxis. ¿Listo? Porque perpetuar un antibiótico significa que vamos a generar una flora bacteriana que va a generar mecanismos de resistencia al antibiótico, ¿no? ¿Listo? Tantos años está el trimetoprim sulfa en el mercado y hay muy poca resistencia, excepto la Escherichia coli, que es multiresistente por su mecanismo Blay, ya es resistente, ¿no? Pero es posible utilizarlo. Pero los otros factores de profilaxis son cambiar el hábito de la persona, hidratación amplia, ¿listo? Enseñarle, si es una persona joven, que utilice la ducha o por lo menos el bidet después de la intimidad, que utilicen toallitas de día en el verano, porque por el verano hay mayor secreción, mayor humedad que predisponen a la migración de bacterias del perianales hacia la vagina y de la vagina al introito vaginal, ¿listo? Entonces, el hábito de limpiarse también, aunque parezca un poco anticuado, llevar el papel de adelante para atrás es una práctica que poco se hace, ¿no? ¿Listo? Y enseñarles a facilitar el vaciamiento vesical. Hay personas que tienen ITU recurrente, decirles que se sienten, inclusive al varón, ¿listo? Que se sienten y que después cuando sientan que han terminado de hacer pis, hacer un pujo o 2 o 3 para ayudar a favorecer el vaciamiento vesical, ¿listo? Cuando hay problemas de ancianidad, obesidad, ¿listo? Los músculos abdominales son los que hacen el final del vaciamiento vesical, ¿no? Es ya el detrusor ya se ha relajado, ha permitido el vaciamiento, pero el último chorro prácticamente es gracias a la prensa abdominal. Y entonces hay que enseñarles ejercicios abdominales, compresión de las rodillas y otros ejercicios que favorecen el vaciamiento vesical. Poco trabajamos en esas cosas, ¿no? Somos más fáciles de dar recetas y antibióticos y pinchar a nuestros pacientes. Pero hay que mejorar los hábitos de vaciamiento vesical e hidratación amplia. Y en todo eso hay recursos para acidificar la orina, ¿listo? Las semillas de arándano, las pasas del arándano, ¿listo? El arándano no es algún nutriente, pero se ha visto que cambia el pH en la orina y vuelve adverso al crecimiento bacteriano. En personas jóvenes tomar una infusión de arándano, caramba, se ve, desaparecen los pacientes de la consulta, les diré. ¿Listo? Y aparte mejora el vaciamiento intestinal también. Entonces hay que tratar también el estreñimiento, que es como causa de cistitis, ¿no? ¿Qué otra cosa más, chicos? Doctor, ¿y existe la probabilidad de que las pacientes que sufren de lo que es la incontinencia urinaria lleguen a tener infecciones urinarias? La incontinencia va de mano de la infección, ¿listo? La incontinencia es la pérdida de la capacidad de retener el volumen vesical. Entonces hay dos tipos de incontinencia, una es hipertónica y una es flácida. La hipertónica habitualmente se puede controlar con medicamentos, en cambio la flácida no, requiere sondaje intermitente. Y la intervención de la sonda pues va a generar infecciones urinarias a repetición. ¿Listo? Hay que estudiar el caso, ¿listo? Uno es por denervación,
el otro tiene daño medular, el otro tiene daño cerebral la atónica es la que vemos más en la diabetes por la vejiga neurogénica, ¿no? La incontinencia hipertónica tiene medicamentos, hay una pastilla que no me viene a la cabeza, pero que controla bastante bien. ¿Qué más?